Millonario CEO deja la caja fuerte descuidada para probar a su empleada. Lo que ella hizo lo dejó sin palabras. Antes de comenzar, déjanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. ¿Estás seguro de esto, Nicolás? Carmen Delgado cerró la puerta del estudio con cuidado y miró a su jefe con preocupación. No todos los venezolanos son iguales, pero tampoco todos son santos. Nicolás Mendoza se ajustó la corbata mientras observaba las cámaras de seguridad en su monitor. La caja fuerte estaba abierta de par en par, con fajos de dólares y pesos argentinos visibles desde la entrada. En el escritorio había documentos financieros esparcidos y su laptop encendida, mostrando los estados de cuenta de la empresa. Carmen, después de lo que me hizo mi hermano, ya no confío ni en mi sombra, respondió sin apartar la vista de la pantalla. Prefiero saber ahora si esta mujer es honesta o si es otra oportunista. Carmen suspiró. Llevaba 5 años trabajando como asistente personal de Nicolás, desde que llegó desde Medellín buscando una oportunidad mejor. Había visto cómo la traición de Eduardo, el hermano mayor de Nicolás, casi destruyó Mendoza y Asociados. La empresa exportadora que fundó el abuelo de Nicolás estuvo a punto de quebrar cuando Eduardo desvió $500,000 a cuentas fantasma. Esa muchacha se ve desesperada, pero también digna, insistió Carmen. Cuando le pregunté por qué dejó Venezuela, se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no se puso a llorar como víctima. El intercomunicador sonó. Señor Mendoza, ya llegó la señorita Ríos, anunció la recepcionista. Que pase. Nicolás apagó el monitor. Carmen, quédate cerca pero no intervengas. Necesito ver qué hace cuando crea que está sola. Lucía Ríos entró al estudio con pasos cautelosos. Llevaba un vestido azul marino sencillo pero bien planchado y zapatos negros que habían conocido mejores días. Su cabello castaño estaba recogido en un moño perfecto y traía una carpeta con sus documentos bajo el brazo. Buenos días, señor Mendoza. Su voz tenía un ligero acento venezolano que intentaba disimular. Muchas gracias por recibirme. Siéntese, por favor. Nicolás la estudió mientras ella se acomodaba en la silla frente a su escritorio. Carmen me comentó que tiene experiencia en trabajo doméstico. Sí, señor. En Caracas trabajé. Lucía se detuvo un momento. Bueno, trabajé en diferentes áreas antes de migrar. Ahora estoy dispuesta a hacer cualquier trabajo honesto. ¿Qué la trajo a Argentina? Los ojos de Lucía se ensombrecieron ligeramente. Mi madre necesita medicamentos que en Venezuela ya no conseguimos, y los que hay cuestan lo que ganaba en 3 meses, explicó con voz firme. Aquí al menos hay estabilidad económica y oportunidades. Nicolás notó que no mencionó la política, ni se puso a criticar al gobierno venezolano, como hacían muchos inmigrantes. Eso le pareció interesante. ¿Tiene referencias de trabajos anteriores? Tengo cartas de recomendación de familias argentinas donde he trabajado por días. Lucía abrió su carpeta y sacó varios papeles. Y también... Bueno, trabajé como contadora en una petrolera en Venezuela, pero entiendo que aquí eso no me sirve de mucho sin revalidar el título. Nicolás alzó una ceja. ¿Contadora? Eso no lo esperaba. ¿Estudió contaduría? Sí, señor. Me gradué en la Universidad Central de Venezuela en 2018. Trabajé como auditora interna en PDVSA Oriente hasta 2020, cuando la situación se puso complicada. La cosa se ponía interesante. Una contadora trabajando como empleada doméstica. Nicolás miró los documentos que Lucía le extendía. Efectivamente, ahí estaba su título universitario apostillado y las cartas de recomendación recientes. El trabajo es de lunes a sábado, 8 horas diarias. Limpieza general de la casa, algo de cocina básica y organización de documentos personales. ¿Le parece bien el sueldo que le comentó Carmen? Perfecto, señor Mendoza. Necesito el trabajo. Había algo en la forma directa de hablar de Lucía que le recordó a su propia madre. Sin drama, sin victimizarse. Muy bien. Carmen le explicará los detalles. Nicolás se levantó. Puede empezar el lunes. Ah, y discúlpeme. Tengo una llamada urgente. Carmen la acompañará a la salida. Nicolás salió del estudio dejando todo tal como estaba. La caja fuerte abierta, el dinero visible, los documentos esparcidos.
Carmen acompañó a Lucía hasta la puerta principal y regresó 15 minutos después. ¿Y? Preguntó Nicolás, ya instalado frente a las cámaras de seguridad. Se fue contenta. Me preguntó a qué hora exacta debe llegar el lunes y si necesita traer algún producto de limpieza especial. Nicolás rebobinó la grabación hasta el momento en que Carmen y Lucía salieron del estudio. En la pantalla se veía claramente el escritorio con la caja fuerte abierta y los billetes desordenados. Pasaron 2 horas. Nicolás revisó contratos, contestó emails y atendió llamadas, pero no podía concentrarse completamente. A las 5 de la tarde, decidió regresar al estudio a cerrar la caja fuerte. Al entrar, se quedó paralizado. Los billetes que había dejado esparcidos estaban perfectamente organizados por denominaciones dentro de la caja fuerte. Los dólares separados de los pesos, todos ordenados del mayor al menor valor. Los documentos del escritorio estaban en una pila ordenada y había una pequeña nota escrita a mano sobre el teclado de su laptop. Señor Mendoza, disculpe la confianza, pero noté que su caja fuerte estaba abierta y algunos billetes se habían caído al suelo. Los organicé y cerré la caja por seguridad. La combinación es fácil de deducir por las marcas de uso en los números 150877. Quizás debería cambiarla. Respetuosamente, Lucía Ríos. Nicolás leyó la nota 3 veces. Luego corrió hacia las cámaras de seguridad y rebobinó hasta encontrar el momento exacto. En la pantalla vio a Lucía regresar sigilosamente al estudio 5 minutos después de irse. Miró hacia todos lados, como verificando que estaba sola. Se acercó al escritorio y se arrodilló para recoger unos billetes que efectivamente habían caído al suelo. Los contó cuidadosamente, los organizó por denominación y valor y los colocó ordenadamente dentro de la caja fuerte. Luego observó el teclado numérico por unos segundos, tocó delicadamente las teclas más gastadas y digitó la combinación. La caja se cerró con un clic suave. Antes de irse, organizó los documentos del escritorio en una pila prolija y escribió la nota. Todo el proceso le tomó exactamente 8 minutos. Nicolás se recostó en su silla, completamente desconcertado. En su mente resonaban las palabras de su hermano Eduardo el día que descubrió el fraude. Hermano, en este mundo o eres vivo o eres pendejo. Y tú siempre fuiste demasiado bueno para esto. Pero Lucía Ríos acababa de demostrar que aún existían personas honestas en el mundo. Carmen apareció en la puerta con una taza de café. ¿Y qué tal salió tu prueba? Nicolás le mostró la nota. Carmen, creo que acabamos de encontrar a la persona más honesta de Buenos Aires. Capítulo 2. Barreras invisibles. 3 meses después, la rutina en la casa de Nicolás había cambiado completamente. Lucía llegaba puntualmente a las 8 de la mañana y se iba a las 5 de la tarde, pero su presencia se sentía en cada rincón de la casa. Los documentos financieros que antes Nicolás guardaba desordenados en cajas, ahora estaban archivados por fecha y tipo. Su ropa estaba impecablemente planchada, y la casa olía siempre a limpio y a las arepas que Lucía preparaba para el desayuno. «Buenos días, señor Mendoza». Lucía entró a la cocina mientras él revisaba el periódico. «Le preparé café venezolano. Conseguí unos granos buenos en el barrio de Flores». Nicolás levantó la vista. En estos meses había notado que Lucía ya no intentaba ocultar su acento venezolano y había comenzado a hablar con más confianza. «Gracias, Lucía. Oye, ¿tienes un momento? Necesito preguntarte algo sobre estos contratos de exportación». Era mentira. Nicolás perfectamente podía revisar esos contratos él solo, pero había descubierto que Lucía tenía una capacidad extraordinaria para detectar inconsistencias en los números. Durante estas semanas había comenzado a pedirle su opinión sobre asuntos de la empresa, siempre de manera casual. Por supuesto. Lucía se secó las manos en el delantal y se acercó. «¿Qué necesita?» «Este contrato con una empresa colombiana. Los números no me cuadran del todo». Lucía estudió los documentos por unos minutos, frunciendo el ceño. «Señor Mendoza, aquí hay un problema con las tasas de cambio. Están usando el tipo de cambio oficial, pero para exportaciones a Colombia deberían usar el tipo de cambio libre. La diferencia es de casi 20%. Señaló con el dedo unos números. «Y además, vea aquí,
Están cobrando el IVA 2 veces. Nicolás la miró impresionado. Llevaba días revisando ese contrato sin detectar esos errores. ¿Cómo sabes tanto sobre regulaciones de exportación? En Venezuela trabajé con contratos internacionales. La petrolera exportaba a toda Latinoamérica. Lucía se sonrojó ligeramente. Perdón, no quería meterme donde no me corresponde. No, al contrario, me acabas de ahorrar mucho dinero. El teléfono de Lucía sonó. Era una videollamada. Disculpe, es mi mamá desde Caracas. ¿Puedo contestar? Claro, claro. Nicolás fingió concentrarse en los contratos mientras escuchaba la conversación de Lucía con su madre. Hablaba en voz baja, pero él podía captar fragmentos. Mami, sí, ya te mandé el dinero para las medicinas. No, aquí estoy bien. Sí, el señor Mendoza es muy bueno conmigo. Mami, no llores, ya vamos a estar juntas pronto. Cuando terminó la llamada, Lucía tenía los ojos húmedos. ¿Todo bien?, preguntó Nicolás con genuina preocupación. Sí, señor. Es que mi mamá está sola allá y... Bueno, está enferma y a veces se pone triste. ¿Qué tiene tu mamá? Diabetes tipo 2. Necesita insulina y metformina todos los meses, y allá es muy difícil conseguirlas. Cuando las hay cuestan como $300. Es más de lo que ganaba yo en la petrolera. Nicolás sintió una punzada en el pecho. $300 para él era lo que gastaba en una cena, pero para Elena Ríos era la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Hace cuánto que no la ves? 4 años. Me vine en 2020 cuando la cosa se puso muy fea. Al principio pensé que sería temporal, pero... Se encogió de hombros. Aquí conseguí estabilidad. Puedo mandarle dinero y pagar mi residencia temporal. ¿Residencia temporal? Sí, cada 2 años tengo que renovarla. Ya voy por la segunda renovación. Para conseguir la permanente necesito demostrar que tengo un trabajo estable y medios económicos suficientes. Sonrió con cierta tristeza. Ojalá algún día pueda revalidar mi título y trabajar en mi profesión. Carmen apareció en la cocina con cara de pocos amigos. Nicolás, tu mamá está en la sala. Dice que necesita hablar contigo urgentemente. Nicolás suspiró. Las visitas inesperadas de doña Remedios nunca traían buenas noticias. Lucía, puedes seguir con lo tuyo. Carmen, ¿sabes qué quiere? Algo sobre Florencia Aguirre y una cena familiar. Nicolás encontró a su madre revisando un álbum de fotos en la sala. Doña Remedios era una mujer elegante de 65 años, siempre impecablemente vestida y con el cabello perfectamente peinado. Hijo, necesitamos hablar sobre tu futuro. Buenos días, mamá. ¿A qué debo el honor? No te hagas el gracioso. Hablé con Remedios Aguirre ayer. Su hija Florencia ya terminó la carrera de Relaciones Internacionales y está preciosa. Tiene 26 años, es de buena familia y está interesada en conocerte. Mamá, tengo 34 años. Puedo elegir con quién salir. Exactamente. Tienes 34 años y sigues soltero. Tu hermano Eduardo ya tiene 3 hijos y tú ni siquiera tienes novia conocida. Al mencionar a Eduardo, el rostro de Nicolás se endureció. Mi hermano también tenía una empresa próspera hasta que decidió robarme. Eso ya pasó, Nicolás. Eduardo pagó por sus errores, pero eso no significa que tengas que vivir como un ermitaño. En ese momento, Lucía pasó por el pasillo cargando una canasta de ropa limpia. Doña Remedios la siguió con la mirada. ¿Esa es la nueva empleada venezolana? Sí, se llama Lucía. Es muy eficiente. Se ve educada. Pero, hijo, no te hagas ideas raras por compasión. Estas mujeres a veces malinterpretan la amabilidad. Nicolás sintió que la sangre le hervía. Mamá, Lucía es una profesional que está trabajando honestamente para salir adelante. No es diferente a lo que hizo Carmen cuando llegó de Colombia. Carmen es distinta. Ella llegó con una beca de estudios y tenía contactos. Esta muchacha llegó huyendo de la crisis. Son situaciones completamente diferentes. ¿Y eso qué importa? Doña Remedios se acercó a su hijo y le puso una mano en el hombro. Hijo, me preocupas. Desde lo de Eduardo no confías en nadie, y ahora veo cómo miras a esa muchacha. No está mal ayudar, pero no confundas gratitud con otra cosa. No sé de qué hablas. Nicolás Mendoza, soy tu madre. Te conozco desde que naciste. La cena con los Aguirre es el sábado.
Florencia es una buena chica de una familia decente. Dale una oportunidad. Cuando doña Remedios se fue, Carmen apareció con cara de «Te lo dije». ¿Escuchaste todo? Suficiente. Tu mamá no se equivoca del todo, Nicolás. He visto cómo hablas con Lucía últimamente. ¿Cómo hablo con ella? Como si fuera una colega, no como una empleada. Y ella, bueno, ella también te mira diferente. Carmen, no digas tonterías. No son tonterías, pero tu mamá tiene razón en algo. Son mundos muy diferentes. Lucía necesita estabilidad migratoria y económica. Tú necesitas a alguien que entienda tu posición social. No es justo para ninguno de los dos. Esa tarde, mientras Lucía organizaba unos documentos en el estudio, Nicolás la observó desde la puerta. Tenía razón Carmen. Ya no la veía como una empleada. La veía como una mujer inteligente, trabajadora y hermosa, que había llegado a su vida en el momento más inesperado. Pero también sabía que Carmen y su madre no se equivocaban. Entre ellos había barreras que iban más allá de los sentimientos, diferencias de clase, de nacionalidad, de situación migratoria, barreras que tal vez fueran imposibles de cruzar. Capítulo 3. Crisis y revelación. 6 meses después de que Lucía comenzara a trabajar para Nicolás, llegó la llamada que ambos temían. «Lucía, Lucía, mi amor». La voz desesperada llegaba desde el teléfono mientras Lucía limpiaba la cocina. «Estoy en el hospital. Me desmayé en la casa y la vecina me trajo». Nicolás, que estaba desayunando, vio cómo Lucía se puso pálida y dejó caer el trapo de cocina. «Mami, tranquila, dime qué pasó. ¿Ya te revisó el doctor?» «Sí, mi amor. Dice que tengo el azúcar muy alta, que necesito empezar con insulina urgente. Pero mi niña, la insulina aquí cuesta $500 el frasco, y necesito 2 frascos al mes». Lucía se sentó en una silla temblando. «Mami, no te preocupes. Voy a conseguir el dinero. ¿El doctor dijo algo más? Que si no empiezo el tratamiento pronto, me puede dar un coma diabético». «Lucía, estoy asustada». Cuando terminó la llamada, Lucía tenía lágrimas en los ojos, pero se las secó rápidamente. «¿Todo bien?», preguntó Nicolás, aunque era obvio que no. «Sí, señor, disculpe, enseguida termino el desayuno». «Lucía, siéntate. Cuéntame qué pasa». «No, no se preocupe, son problemas míos». «Tu mamá está enferma, ¿verdad?». Lucía asintió sin poder hablar. «¿Cuánto necesitas?». «No, señor Mendoza, no puedo aceptar dinero prestado». «Ya bastante hace usted pagándome bien. No es prestado, es adelanto de sueldo. Necesito $1000 mensuales solo para las medicinas». Lucía se quebró. «Son casi 6 meses de mi sueldo. No puedo pedirle eso». Nicolás se levantó y caminó hacia ella. «Lucía, en estos meses has salvado a mi empresa más dinero del que te debo en un año. Ayer mismo evitaste que firmara un contrato con una cláusula que me habría costado $50,000. Ese es mi trabajo». «No, tu trabajo es limpiar y cocinar. Lo otro lo haces porque tienes conocimientos que vas muy por encima de lo que te pago». Lucía lo miró con los ojos llenos de lágrimas, pero con dignidad intacta. «Señor Mendoza, le agradezco muchísimo su oferta, pero no puedo aceptar caridad». «¿Y si no fuera caridad? ¿Cómo?». Nicolás había estado pensando en esto desde hacía semanas. La empresa necesitaba un auditor interno después de lo que pasó con Eduardo, y Lucía tenía las calificaciones perfectas. ¿Qué tal si empezaras a trabajar medio tiempo como auditora interna de la empresa? Puedes mantener tus tareas actuales las mañanas y dedicar las tardes a revisar contratos y estados financieros. «Señor, yo no tengo mi título revalidado aquí en Argentina». «Para auditoría interna no necesitas revalidación. Solo necesitas conocimientos, y tú los tienes de sobra». Lucía se quedó callada, pensando. ¿Cuánto estaría ganando? $1000 mensuales adicionales a tu sueldo actual. Era exactamente lo que necesitaba para las medicinas de su madre. Lucía sospechaba que no era coincidencia, pero también sabía que no tenía alternativa. «¿Cuándo empiezo?» «Ahora mismo. Transfiere $1000 a tu mamá hoy». Una semana después, Elena Ríos llegó a Buenos Aires. Nicolás había insistido en pagar el boleto de avión, y Lucía finalmente había aceptado considerándolo un préstamo. Elena era una mujer menuda de 58 años, con el cabello canoso y una sonrisa que se parecía mucho a la de su hija.
Llegó con una maleta pequeña y un bolso lleno de medicinas. «Mijo, muchas gracias por cuidar a mi niña», le dijo a Nicolás la primera vez que se conocieron. «Lucía me ha contado que usted ha sido muy bueno con ella. Su hija es excepcional, señora Elena. Es un honor tenerla trabajando conmigo». Pero la tranquilidad duró poco. Elena había llegado en estado más delicado de lo que Lucía esperaba. Los 4 años de crisis habían pasado factura a su salud y los médicos del hospital italiano determinaron que necesitaba una operación de corazón urgente. «El problema es que tiene las arterias tapadas por la diabetes mal controlada», explicó el cardiólogo. «Necesita un bypass de emergencia». «¿Cuánto cuesta la operación?», preguntó Lucía. «En el sistema público es gratuita, pero la lista de espera es de 6 meses. En privado, unos $15,000. 6 meses era tiempo que Elena no tenía». Esa noche Nicolás encontró a Lucía en la cocina llorando mientras preparaba la cena. «Lucía, yo puedo...» «No», lo interrumpió sin mirarlo. «Ya hizo demasiado. No puedo seguir aceptando su ayuda. ¿Prefieres que tu mamá se muere por tu orgullo?» Lucía se volteó hacia él con los ojos rojos. «¿Usted cree que esto es orgullo? Esto es dignidad. Ya bastante humillante es que una contadora con 5 años de experiencia esté trabajando como empleada doméstica». «¿Humillante? ¿Trabajar honestamente es humillante?» «No me malinterprete. Estoy agradecida, pero sé que usted me mira con lástima». «Yo no te miro con lástima». «Entonces, ¿cómo me mira?» Nicolás se quedó callado. No podía decirle que la miraba como a la mujer más valiente y hermosa que había conocido. No podía decirle que llevaba meses despertándose pensando en ella. «Te miro con admiración», dijo finalmente. El momento se vio interrumpido por la llegada inesperada de doña Remedios, acompañada por una joven rubia muy elegante. «Nicolás, te presento a Florencia Aguirre». Florencia era todo lo que doña Remedios consideraba perfecto para su hijo. Alta, rubia, bien vestida, con acento porteño de clase alta y modales impecables. «Mucho gusto, Nicolás. Mamá me ha contado tanto de vos». Florencia le extendió la mano con una sonrisa perfecta. La situación no podía ser más incómoda. Lucía seguía con los ojos rojos. Elena estaba en el hospital y ahora tenía que lidiar con las expectativas matrimoniales de su madre. «Lucía, prepáranos un café, por favor», ordenó doña Remedios con un tono que no admitía réplica. Durante la conversación que siguió, Lucía sirvió café y unas galletas caseras. Florencia habló de su trabajo en una ONG, de sus viajes por Europa y de sus planes de hacer una maestría en Francia. «¿Y vos qué opinás de la situación económica actual?», le preguntó Florencia a Nicolás. «Papá dice que las exportaciones están complicadas por el tema del dólar». Antes de que Nicolás pudiera responder, Lucía se acercó discretamente. «Disculpe, señor Mendoza, pero revisar ese contrato con la empresa chilena. Tiene un error que puede ser costoso». «¿Qué error?», preguntó Nicolás. «Las cláusulas de fuerza mayor no incluyen fluctuaciones cambiarias superiores al 10%. Con la volatilidad actual del peso, si el dólar sube más del 10% en los próximos 6 meses, usted va a tener que absorber todas las pérdidas». Doña Remedios y Florencia se quedaron mirando a Lucía con sorpresa. «¿Cómo sabes de contratos internacionales?», preguntó Florencia con una sonrisa condescendiente. «Trabajé como auditora en el sector petrolero en Venezuela antes de emigrar», respondió Lucía con calma. «Ah, qué interesante. ¿Y por qué no ejerces acá?». «Porque revalidar el título cuesta $5,000 y toma 2 años. Mientras tanto, tengo que trabajar para mantenerme y ayudar a mi familia». El silencio que siguió fue incómodo. Florencia no sabía qué decir ante una respuesta tan directa. «Bueno», intervino doña Remedios, «es admirable que tengas estudios, pero creo que no es apropiado interrumpir conversaciones de adultos con temas de trabajo». Lucía se sonrojó profundamente. «Tiene razón, señora. Disculpen la interrupción». Pero Nicolás había escuchado suficiente. «Mamá, Lucía acaba de evitar que pierda $50,000. Creo que sus interrupciones son más que bienvenidas». «Nicolás, no seas grosero», murmuró doña Remedios. «No soy grosero, soy justo. Lucía conoce más de mi negocio que cualquier otra persona en esta mesa».
Florencia miró la situación con incomodidad creciente. Bueno, creo que mejor me voy. Fue un placer conocerte, Nicolás. Cuando las visitas se fueron, Nicolás encontró a Lucía recogiendo las tazas con manos temblorosas. Lucía, lamento mucho lo que pasó. No se preocupe, estoy acostumbrada. ¿Acostumbrada a qué? A que me traten como si fuera invisible. Como si ser inmigrante me hiciera menos inteligente. Nicolás se acercó a ella. Para mí no eres invisible, para mí eres la persona más valiosa que conozco. Lucía lo miró a los ojos por primera vez esa noche. Señor Mendoza, no diga cosas que no siente. ¿Quién dice que no las siento? El momento se vio interrumpido por el teléfono. Era el hospital. Elena había empeorado y necesitaba la operación inmediatamente. Capítulo 4. Sacrificio y separación. 3 días después de la operación de emergencia de Elena, Nicolás se encontró en una situación que nunca había imaginado. La cirugía había sido exitosa, pero el costo había sido devastador para Lucía. Había vendido todo lo que tenía de valor, sus aretes de oro que le regaló su abuela, una cadena que era de su padre, incluso su teléfono celular para comprar uno más barato. No podía dejarla morir, le explicó a Carmen mientras revisaban los estados de cuenta de la empresa. Vendí todo y pedí prestado el resto. Ahora le debo dinero a medio barrio venezolano de Flores. Carmen había visto la transformación de Nicolás en estos meses. Ya no era el hombre desconfiado que ponía pruebas a sus empleados. Cuando miraba a Lucía, sus ojos se iluminaban de una manera que ella no había visto nunca. Nicolás, necesitamos hablar. Carmen cerró la puerta del despacho. Tu mamá vino ayer mientras estabas en el hospital. ¿Qué quería ahora? Está furiosa. Dice que toda la sociedad porteña está hablando de que el nieto de don Augusto Mendoza está enamorado de su empleada venezolana. Nicolás suspiró. Su abuelo había sido una figura respetada en los círculos empresariales de Buenos Aires, y su familia tenía cierta reputación que mantener. ¿Y qué le dijiste? La verdad, que Lucía es una profesional excepcional que está pasando por una situación difícil y que vos estás siendo un buen patrón. ¿Te creyó? ¿Vos qué pensás? Tu mamá no es tonta, Nicolás. Y Florencia Aguirre tampoco. Ayer me la crucé en el Palermo Shopping y me preguntó por qué cancelaste la cena del fin de semana. La verdad era que Nicolás había pasado el fin de semana en el hospital acompañando a Lucía mientras Elena se recuperaba de la operación. No había pensado en Florencia ni una sola vez. Carmen, no puedo fingir interés por alguien que no me importa. ¿Y qué vas a hacer con alguien que sí te importa? Antes de que Nicolás pudiera responder, entró Lucía con una bandeja de café. Tenía ojeras profundas y había perdido peso durante los días de angustia por su madre. Señor Mendoza, aquí están los contratos revisados que me pidió. Dejó una carpeta sobre el escritorio. Encontré 3 inconsistencias más en el acuerdo con la empresa mexicana. Gracias, Lucía. ¿Cómo está tu mamá hoy? Mejor, gracias. Ya la van a dar de alta mañana. Sonrió por primera vez en días. El doctor dice que la recuperación va muy bien. Me alegro mucho. Cuando Lucía salió, Carmen miró a Nicolás con expresión seria. ¿Viste cómo te mira? Esa mujer está enamorada de vos. Carmen, y vos estás enamorado de ella. El problema es que están en mundos diferentes, Nicolás. Ella necesita estabilidad, documentos, un futuro seguro. Vos necesitas a alguien que entienda tu posición social y no la complique. Esa tarde llegó la visita que Nicolás temía. Su padre, don Roberto Mendoza, apareció en la oficina sin avisar. Era un hombre de 70 años, elegante, y con la autoridad que dan décadas de manejar negocios millonarios. Hijo, necesitamos hablar. Papá, ¿qué te trae por aquí? Tu madre me contó sobre la situación con la empleada venezolana. Lucía no es solo la empleada, es nuestra auditora interna y una excelente profesional. Nicolás, no me tomes por idiota. Sé que pagaste la operación de su madre. ¿Y qué tiene de malo ayudar a alguien que lo necesita? Don Roberto se sentó frente al escritorio de su hijo. Hijo, después de lo que pasó con Eduardo, entiendo que hayas perdido la confianza en la gente, pero eso no significa que tengas que enamorarte de la primera mujer que demuestre ser honesta. No estoy... Nicolás, soy tu padre. Te vi crecer. Sé cuando estás mintiendo. Don Roberto se inclinó hacia adelante. Esta muchacha puede ser muy buena persona,
Pero ustedes no pertenecen al mismo mundo. ¿Por qué es venezolana? Porque es inmigrante sin papeles definitivos, sin familia influyente, sin recursos económicos. Si te casas con ella, vas a tener que mantenerla a ella, a su madre, y probablemente a otros familiares que vengan después. Papá, yo tengo dinero suficiente para... No se trata del dinero, se trata de las expectativas sociales. Los clientes de la empresa, nuestros socios, la sociedad porteña. ¿Te imaginas llevándola a la cena anual de la Cámara de Comercio? Si no pueden aceptarla, es problema de ellos. Don Roberto suspiró profundamente. Nicolás, te voy a hablar claro. Si seguís con esta relación, voy a tener que reconsiderar tu posición en la empresa. ¿Me estás amenazando? Te estoy protegiendo. De vos mismo y de una situación que puede arruinar todo lo que hemos construido. Esa noche, Nicolás no pudo dormir. Las palabras de su padre resonaban en su mente. Conocía a su familia lo suficiente para saber que no era una amenaza vacía. Los Mendoza tenían una reputación que cuidar, y don Roberto no dudaría en apartarlo de la empresa si consideraba que su relación con Lucía era un riesgo. Al día siguiente, Lucía llegó más animada. Elena ya estaba en casa, recuperándose bien, y por primera vez en semanas parecía relajada. Señor Mendoza, no sabe cuánto le agradezco todo lo que ha hecho por nosotras, dijo mientras organizaba unos documentos. Mi mamá dice que usted es un ángel enviado por Dios. No soy ningún ángel, Lucía. Para nosotras sí. No sé cómo vamos a pagarle algún día. Nicolás la miró trabajar. Era hermosa, inteligente, trabajadora, honesta. Todo lo que cualquier hombre podría desear en una mujer. Pero las palabras de su padre eran ciertas. Pertenecían a mundos diferentes. Lucía, necesito hablar contigo. Ella se acercó al escritorio con expresión preocupada. ¿Pasa algo malo? No, no es nada malo. Es solo que... Creo que necesitamos ser más profesionales en nuestra relación. ¿Profesionales? Sí, sos mi empleada y mi auditora. Creo que hemos estado demasiado cercanos últimamente. Lucía se sonrojó. ¿Hice algo inapropiado? No, para nada. Es solo que la gente puede malinterpretar las cosas. ¿Qué gente? Nicolás no supo qué responder sin lastimar sus sentimientos. Mi familia, mis socios, los clientes de la empresa. Entiendo. La voz de Lucía se volvió fría. No se preocupe, señor Mendoza. Mantendré la distancia apropiada. Durante las siguientes 2 semanas, Lucía fue impecablemente profesional. Llegaba, hacía su trabajo, presentaba sus informes de auditoría y se iba sin conversación personal. Nicolás se dio cuenta de que la extrañaba terriblemente, pero también sabía que era lo correcto. La presión familiar aumentó cuando doña Remedios organizó una cena con los Aguirre sin consultar a Nicolás. Hijo, Florencia es una muchacha encantadora. Dale una oportunidad. Nicolás aceptó la cena para que su familia dejara de presionarlo. Florencia era efectivamente encantadora, educada, de buena familia. Hablaba 3 idiomas, había viajado por medio mundo y compartía referencias culturales con él. Pero cuando la miraba, no sentía nada. 3 meses después, presionado por las expectativas familiares y la necesidad de normalizar su situación social, Nicolás se comprometió con Florencia Aguirre. El anuncio apareció en las páginas sociales de La Nación y la prensa. Lucía se enteró por Carmen, que no pudo ocultarle la noticia. ¿Cuándo es la boda?, preguntó con voz neutra. El año que viene, en la Catedral de San Isidro. Me alegro por él. Florencia parece una buena mujer. Pero Carmen vio cómo se le quebraba la voz al decirlo. Al día siguiente, Lucía presentó su renuncia. No puedo seguir trabajando aquí, le explicó a Nicolás. Conseguí trabajo en un estudio contable. Para ayudarme con los trámites para revalidar mi título. Lucía, no tenés que irte. Podemos seguir trabajando juntos sin problemas. No, señor Mendoza, no puedo. ¿Por qué? Lucía lo miró a los ojos por última vez. Porque me enamoré de usted, y eso no es profesional. Se fue ese mismo día, llevándose solo sus cosas personales y dejando todo el trabajo impecablemente organizado. Nicolás se quedó en su oficina hasta muy tarde, mirando el escritorio vacío donde Lucía solía trabajar. Por primera vez en meses, se sintió completamente solo.
Capítulo 5. La cuenta anónima. 8 meses después del compromiso con Florencia, Nicolás revisaba los extractos bancarios de sus cuentas personales cuando algo extraño llamó su atención. En una cuenta que casi nunca usaba, aparecían depósitos pequeños pero regulares desde hacía 5 meses. «Carmen, ¿vos sabés algo de estos depósitos?», le mostró el extracto. «Son cantidades pequeñas pero constantes, $150 mensuales». Carmen revisó los números y frunció el ceño. «No tengo idea. ¿Podés rastrear de dónde vienen?». Nicolás llamó al banco y después de varias horas de investigación, descubrió algo que lo dejó sin palabras. Los depósitos venían de una cuenta a nombre de Lucía Ríos. «Esto no puede ser», murmuró mientras miraba los registros. «¿Por qué Lucía me está depositando dinero?». Junto con el último depósito había una carta. El empleado del banco se la leyó por teléfono. «Señor Mendoza, espero que esta carta lo encuentre bien. Durante los meses que trabajé en su casa, me di cuenta de que mis sentimientos hacia usted comprometieron mi objetividad profesional. No era justo cobrar un salario completo cuando mi juicio ya no era imparcial. Por eso, estoy devolviendo el equivalente a 2 días de sueldo por cada mes que trabajé, después de darme cuenta de que lo amaba. Es mi manera de mantener mi integridad profesional intacta. Gracias por todo lo que hizo por mi familia. Lucía». Nicolás releyó la carta 3 veces. Solo Lucía podía pensar de esa manera tan rigurosa y honesta. Incluso después de todo lo que había pasado, seguía siendo la persona más íntegra que conocía. «Carmen, necesito saber cómo está Lucía». «Nicolás, estás comprometido. Tu boda es en 2 meses. Solo necesito saber que está bien». Carmen suspiró. Durante estos meses había visto cómo Nicolás se iba apagando poco a poco. Su relación con Florencia era correcta, pero fría. Eran como 2 actores representando el papel de novios perfectos. «Está trabajando en el estudio contable Ramírez & Asociados. Detectó un fraude grande que les salvó a varios clientes mucho dinero. Ya empezó los trámites para revalidar su título. ¿Y su mamá?». «Elena está bien. Vive con Lucía en un departamento pequeño en Flores. Se cuida con la dieta y hace controles médicos regulares». Esa tarde, Nicolás no pudo concentrarse en el trabajo. La imagen de Lucía calculando cuánto dinero debía devolverle porque se había enamorado no se le iba de la cabeza. Su teléfono sonó. Era Florencia. «Amor, ¿podemos hablar? Estoy en el café de siempre». Nicolás encontró a Florencia nerviosa, jugando con su anillo de compromiso. «¿Pasa algo?». «Nicolás, necesito confesarte algo. Conocí a alguien». «¿Cómo?». «Se llama Martín. Es jugador de polo. Nos conocimos en el club hace 3 meses y... bueno, me enamoré». Nicolás se quedó mirándola sin expresión. «¿Estás teniendo una aventura?». «Sí, y me siento horrible, pero no puedo evitarlo». Florencia se quitó el anillo. «Nicolás, vos sos un hombre maravilloso, pero nunca me miraste como me mira Martín. Y yo nunca te miré como mirás vos a... ¿A quién?». «A tu ex empleada, la venezolana». Nicolás se recostó en la silla. «¿Es tan obvio?». «Para cualquiera que tenga ojos, sí. En nuestra primera cita hablaste de ella 3 veces sin darte cuenta. Se separaron esa misma tarde, de mutuo acuerdo y sin drama. Las familias se escandalizaron, pero tanto Nicolás como Florencia se sintieron liberados. 2 semanas después, Carmen llegó a la oficina con noticias alarmantes. «Nicolás, Elena Ríos está internada de emergencia en el Hospital Rivadavia». «¿Qué pasó?». «Una crisis diabética». Lucía está desesperada. Al parecer, Elena no se estaba cuidando bien porque no quería ser una carga para su hija. Nicolás no lo pensó 2 veces. Se dirigió directo al hospital. Encontró a Lucía en la sala de espera, con la misma ropa del día anterior y los ojos rojos de llorar. Al verlo se sorprendió, pero no se levantó. «¿Qué hace aquí?». «Carmen me contó lo de tu mamá. ¿Cómo está?». «Estable, pero necesita internación por 1 semana más. Los médicos dicen que va a estar bien, pero tiene que cambiar toda su medicación». Lucía suspiró. «Las nuevas medicinas cuestan el doble». «Lucía, yo puedo...». «No, ya no acepto su ayuda». «¿Por qué?». «Porque ya no trabajo para usted».
Y porque sé que se comprometió con Florencia. Me separé de Florencia hace 2 semanas. Lucía lo miró con sorpresa. ¿Por qué? Porque ella se enamoró de otro, y porque yo nunca pude olvidarme de vos. Señor Mendoza. Nicolás. Mi nombre es Nicolás. Nicolás. Lo que pasó entre nosotros fue un error. Somos de mundos muy diferentes. ¿Quién dice eso? La realidad. Usted es el heredero de una empresa familiar importante. Yo soy una inmigrante que está luchando por revalidar su título y mantener a su madre enferma. Nicolás se sentó a su lado. Lucía, tengo una propuesta que hacerte. Puramente profesional. ¿Qué tipo de propuesta? Necesito una auditora senior para la empresa. Alguien que pueda manejar las cuentas internacionales y detectar irregularidades. El sueldo es de $2,000 mensuales, más beneficios de salud para vos y tu mamá. ¿Por qué me ofrece eso? Porque después de que te fuiste, tuvimos 3 errores costosos en contratos que vos habrías detectado en 5 minutos. Te necesito profesionalmente. Y personalmente. Nicolás la miró a los ojos. Personalmente sigo enamorado de vos, pero entiendo si no querés intentarlo otra vez. Lucía se quedó callada por varios minutos. Si acepto el trabajo, va a ser estrictamente profesional. Nada de favores especiales, nada de ayudas económicas extras. De acuerdo. Y si las cosas no funcionan entre nosotros personalmente, no puede afectar el trabajo. ¿Entendido? ¿Y su familia? Mi familia va a tener que aceptar que soy un hombre adulto, capaz de tomar mis propias decisiones. Elena salió del hospital una semana después, y Lucía aceptó el trabajo. Su primera tarea fue revisar todos los contratos firmados durante su ausencia. Encontró irregularidades por valor de $120,000. ¿Cómo no viste estos errores?, le preguntó a Carmen. Porque no soy auditora, soy asistente administrativa. Y porque sin Lucía aquí todo se volvió un caos. Lentamente, muy lentamente, Nicolás y Lucía comenzaron a reconstruir su relación. Esta vez sobre bases más sólidas, respeto mutuo, honestidad total y la comprensión de que el amor verdadero requiere trabajo constante. 3 meses después, durante una cena tranquila en casa de Nicolás, él le preguntó, ¿te casarías conmigo? ¿Estás loco? Probablemente. Pero te amo, y quiero pasar el resto de mi vida contigo. Lucía lo miró seriamente. ¿Estás preparado para las consecuencias? Tu familia, tus amigos, la sociedad porteña. Estoy preparado para enfrentar lo que sea, siempre que sea a tu lado. Entonces sí, me caso contigo. Se casaron 6 meses después en una ceremonia civil sencilla, con Carmen como testigo y Elena en primera fila, emocionada hasta las lágrimas. No fue un cuento de hadas, fue algo mejor, fue real. Fue... Tana capítulo 6. Construcción del futuro. El matrimonio de Nicolás y Lucía no fue el cuento de hadas que aparece en las películas. Los primeros meses estuvieron llenos de desafíos que ninguno de los dos había anticipado completamente. La familia Mendoza reaccionó como era de esperarse. Don Roberto redujo la participación de Nicolás en las decisiones importantes de la empresa, y doña Remedios dejó de visitarlos por completo. Los amigos de la familia comenzaron a invitarlos menos a eventos sociales, y cuando lo hacían, Lucía sentía las miradas curiosas y a veces despectivas. Ayer en la cena de la Cámara de Comercio, la esposa del socio de papá me preguntó si era cierto que eras la empleada venezolana. Le contó Nicolás una noche mientras cenaban en casa. Cuando le dije que eras la auditora senior de la empresa, me miró como si le estuviera mintiendo. ¿Y qué le dijiste? Que efectivamente habías trabajado como empleada doméstica cuando llegaste a Argentina y que no había nada de malo en trabajar honestamente para salir adelante. Lucía sonrió, pero Nicolás notó que había tristeza en sus ojos. ¿Te arrepentís de haberte casado conmigo? Jamás. Pero me duele que tengas que defender nuestra relación constantemente. Lucía, los que importan ya nos aceptaron. Carmen, mis amigos reales, mis clientes que conocen tu trabajo. El resto puede opinar lo que quiera. Pero la realidad era más complicada. Lucía enfrentaba discriminación sutil pero constante en el mundo empresarial porteño. En reuniones con clientes, algunos se dirigían solo a Nicolás, aunque ella fuera quien había preparado todos los informes.
Otros hacían comentarios sobre la fuga de cerebros venezolana, que supuestamente beneficiaba a Argentina, como si ella debiera estar agradecida por la oportunidad de trabajar. «Es agotador», le confió a Elena una tarde mientras preparaban arepas en la cocina. «Todos los días tengo que demostrar que soy competente, que no estoy aquí por lástima o por ser la esposa del jefe. Mi niña, la vida nunca ha sido fácil para nosotras». Elena revolvió la harina con cuidado. «Pero mira todo lo que has logrado. Tienes un trabajo que te gusta, un esposo que te ama, y pronto vas a tener tu título revalidado». Era cierto. Después de 2 años de trámites, exámenes y más trámites, Lucía finalmente había conseguido la revalidación de su título de contadora. Ahora podía ejercer oficialmente su profesión en Argentina, pero los desafíos económicos persistían. Elena necesitaba medicamentos cada mes que costaban $300, más los controles médicos regulares. Lucía había calculado que entre la medicina, la consulta cardiológica mensual y los estudios de laboratorio, el cuidado de su madre representaba el 40% de su sueldo. «Mamá, el doctor dice que tienes que empezar con una medicina nueva para el corazón», le explicó Lucía después de la consulta médica. «Cuesta $200 más por mes. Mi amor, ya gastamos demasiado en mí. Puedo seguir con la medicina vieja». «No, mamá», el doctor fue claro. «Necesitas la nueva medicina para evitar otro infarto». Esa noche, Lucía hizo cuentas en la cocina. Con los nuevos medicamentos, los gastos de Elena sumarían $500 mensuales. Su sueldo alcanzaba, pero no dejaba mucho margen para ahorros o emergencias. Nicolás la encontró rodeada de papeles y calculadora. ¿Problemas con la empresa? No, problemas familiares. «Los medicamentos de mamá van a subir de precio otra vez. Lucía, ¿podemos...?» «No, ya hemos hablado de esto. No quiero que pagues los gastos de mi mamá. Soy su hija, es mi responsabilidad. Eres mi esposa. Tus responsabilidades son mis responsabilidades. Nicolás, necesito mantener mi independencia económica. Es importante para mí». Él la entendía. Después de años de luchar sola, Lucía necesitaba saber que podía mantenerse a sí misma y a su familia sin depender completamente de él. 6 meses después, la vida les dio una sorpresa que cambió todo. Lucía estaba embarazada. «¿Estás segura?», preguntó Nicolás mirando la prueba de embarazo por 5ª vez. «Completamente segura. El ginecólogo confirmó que tengo 8 semanas». «¿Cómo te sentís?». Asustada y feliz al mismo tiempo, Lucía se sentó en la cama. «Nicolás, vamos a tener que resolver muchas cosas. Mi trabajo, el cuidado de mamá, los gastos, lo vamos a resolver juntos». Pero juntos resultó ser más complicado de lo que esperaban. El embarazo de Lucía coincidió con una crisis en la empresa. Uno de los socios principales decidió retirarse, y don Roberto amenazó con vender su parte si Nicolás no ponía orden en sus prioridades personales. «Papá, mi esposa está embarazada. Mis prioridades están perfectamente claras. Nicolás, ese bebé va a ser mi nieto y lo voy a querer igual que a cualquier otro. Pero no puedes usar a la familia como excusa para descuidar la empresa». «No estoy descuidando nada. Los números de la empresa han mejorado desde que Lucía se hizo cargo de la auditoría. Los números son buenos, pero perdimos 3 clientes importantes que no se sienten cómodos trabajando con la situación actual». «¿Te refieres a mi matrimonio?». «Me refiero a las percepciones, Nicolás. En los negocios, las percepciones importan». La presión aumentó cuando Lucía comenzó a tener complicaciones menores del embarazo que requerían más reposo. Elena, ahora de 62 años y con su propia salud frágil, no podía ayudar mucho con las tareas domésticas. «Necesitamos contratar a alguien que ayude en casa», sugirió Nicolás. «No podemos pagar empleada doméstica, gastos médicos míos, medicinas de mamá, y prepararnos para el bebé al mismo tiempo». Lucía calculó los números en su libreta. «A menos que yo siga trabajando hasta último momento». «Lucía, el doctor dijo que necesitas descansar más. El doctor no paga nuestras cuentas». Fue Carmen quien encontró la solución. «¿Por qué no expandimos las operaciones de la empresa hacia Colombia y Venezuela?», sugirió durante una reunión. «Lucía conoce las regulaciones de ambos países
y hay mucha demanda de productos argentinos allá. Nicolás consideró la idea. Era arriesgado, pero tenía potencial. ¿Qué opinas, Lucía? ¿Podría funcionar? Tengo contactos en Caracas, que todavía trabajan en comercio internacional. Y en Colombia hay mucho mercado para carne argentina y productos lácteos. La expansión internacional resultó ser un éxito rotundo. En 6 meses, las operaciones con Venezuela y Colombia representaban el 30% de los ingresos de la empresa. Don Roberto tuvo que admitir que la situación de Nicolás había resultado beneficiosa para el negocio. Tu esposa conoce esos mercados mejor que cualquier consultor que hayamos contratado, le dijo a su hijo, y sus contactos nos ahorraron meses de investigación. Cuando nació Sofía Mendoza Ríos, en una madrugada de diciembre, toda la familia estaba presente en el hospital. Don Roberto y doña Remedios llegaron con flores y regalos, y por primera vez en 2 años trataron a Lucía como lo que era, la madre de su nieta y la esposa de su hijo. «Es preciosa», murmuró doña Remedios cargando a la bebé. «Tiene los ojos de Nicolás y la nariz de Lucía». «¿Cómo la van a llamar?», preguntó don Roberto. «Sofía Elena Mendoza Ríos», respondió Nicolás, «por la abuela materna». Elena, sentada en una silla de ruedas porque ya no podía caminar largas distancias, lloró de emoción. 2 años después, Lucía había establecido su propio departamento de auditoría en Mendoza en Asociados, con 3 empleados bajo su supervisión. La empresa había crecido un 40%, principalmente gracias a las operaciones internacionales que ella manejaba. Pero los desafíos cotidianos persistían. Elena necesitaba cuidados cada vez más intensivos, y aunque tenían obra social, muchos tratamientos seguían siendo costosos. Sofía requería guardería porque tanto Lucía como Nicolás trabajaban tiempo completo. «A veces me pregunto si estamos haciendo lo correcto», le confesó Lucía a Nicolás una noche, después de acostar a Sofía. «Elena se está debilitando. El trabajo me consume mucho tiempo, y siento que no le dedico suficiente atención a la bebé. Estamos haciendo lo mejor que podemos con las circunstancias que tenemos». Nicolás la abrazó. «No es perfecto, pero es real. ¿Te arrepentís de algo?» «Solo de una cosa, de haber tardado tanto en darme cuenta de que el amor verdadero no se trata de encontrar a alguien perfecto, sino de construir algo imperfecto pero auténtico junto a la persona correcta». Lucía se acurrucó contra él. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de nuestra historia?» «¿Qué?» «Que no terminó con «y vivieron felices para siempre». Terminó con «y siguieron construyendo su felicidad día a día, a pesar de las dificultades». ¿Eso te parece mejor? Mucho mejor. Los cuentos de hadas no enseñan a vivir la vida real. Afuera llovía sobre Buenos Aires, la ciudad que los había unido y los había puesto a prueba. Adentro, una familia no tradicional dormía tranquila, sabiendo que el amor verdadero no consiste en la ausencia de problemas, sino en la voluntad de enfrentarlos juntos. Epílogo. 3 años después. Un sábado por la mañana de marzo de 2028, Lucía revisaba contratos de exportación en la oficina de Mendoza en Asociados, mientras su vientre de 6 meses de embarazo la obligaba a ajustar constantemente su silla. A los 32 años, había aprendido que el equilibrio entre trabajo y familia era más un malabarismo constante que un estado que se alcanza una vez. Elena, ahora de 65 años, preparaba café en la pequeña cocina de la oficina. Su salud se había estabilizado, pero necesitaba bastón para caminar y ya no podía quedarse sola en casa por periodos largos. Por eso pasaba las tardes de los fines de semana en la oficina, donde se sentía útil organizando documentos y recibiendo a los pocos clientes que venían los sábados. «Mija, llegó la factura de las medicinas de este mes». Elena le mostró un sobre. «Subieron otra vez. Ahora son $600. Lucía suspiró. Entre los medicamentos de Elena, la guardería de Sofía y los gastos del nuevo bebé que venía en camino, sus finanzas familiares seguían siendo ajustadas a pesar del crecimiento de la empresa. «¿Cómo vamos con las nuevas cuentas de Colombia?», preguntó Elena, cambiando de tema para no preocupar a su hija. «Muy bien. Ya tenemos 5 empresas nuevas que quieren importar productos argentinos.
El problema es que necesitamos más personal para manejar el volumen. Nicolás entró cargando a Sofía, que a los 3 años había heredado la curiosidad de su madre y la terquedad de su padre. «Mami, ¿por qué trabajas los sábados?» «Porque hay mucho trabajo, mi amor». Lucía besó la frente de su hija. «Pero ya casi termino. Papá dice que el bebé de tu panza va a ser mi hermano». «Así es. ¿Estás contenta?» «Sí, pero espero que no llore tanto como el bebé de la tía Carmen». Nicolás se rió. Carmen había tenido su primer hijo el año anterior y efectivamente lloraba mucho. «Amor, ¿revisaste el contrato con la empresa de Medellín?», preguntó Nicolás. «Sí, pero hay un problema. Están pidiendo condiciones de pago que no podemos cumplir sin afectar nuestro flujo de caja». Lucía le mostró los números. «Necesitamos un crédito puente del banco». Era sábado, pero ambos habían aprendido que tener una empresa familiar significaba que el trabajo nunca terminaba completamente. Sin embargo, también habían aprendido a encontrar momentos de felicidad en medio del caos cotidiano. Doña Remedios llegó con bolsas de compras del mercado. «Buenos días, familia. Traje verduras para el almuerzo», saludó a Elena con cariño genuino. «Elena, ¿cómo estás de la presión?». En estos 3 años, la relación entre ambas abuelas había evolucionado de la tolerancia forzada a la amistad real. Doña Remedios había aprendido a valorar la fortaleza y dignidad de Elena, y Elena había descubierto que detrás de los modales aristocráticos de Doña Remedios había una mujer genuinamente preocupada por su familia. «Bien, Remedios, el doctor dice que mientras tome las pastillas y no haga esfuerzos, puedo estar tranquila». «¿Y los nietos? ¿Cómo está mi Sofía?» «Abuela Reme». Sofía corrió hacia Doña Remedios. «Mira lo que dibujé». El dibujo mostraba una casa con muchas ventanas y varias figuras. 2 adultos, una niña, 2 abuelas y un bebé. «¿Quiénes son todos estos?», preguntó Doña Remedios. «Somos nosotros, mami, papi, yo, abuela Elena, abuela Reme y mi hermanito que viene». Lucía sintió una punzada de emoción. Para Sofía, su familia extendida y multicultural era simplemente normal. No veía diferencias de nacionalidad o clase social, solo veía a las personas que la querían. Don Roberto llamó por teléfono. «Nicolás, ¿podés venir el lunes temprano? Tenemos una reunión con los inversionistas de Chile. Quieren expandir operaciones y necesitan tu presentación sobre los mercados venezolano y colombiano». «Lucía puede presentar la parte técnica. Ella maneja esos contratos mejor que yo». «Por supuesto». De hecho, los inversionistas preguntaron específicamente por ella. Su reputación como auditora internacional está creciendo. Cuando terminó la llamada, Nicolás se acercó a Lucía. «¿Escuchaste? Los inversionistas chilenos quieren conocerte». «¿En serio?». «En serio. Tu trabajo se está haciendo conocido en toda la región». Lucía se sintió orgullosa, pero también abrumada. El éxito profesional había llegado, pero con él venían nuevas responsabilidades y presiones. «Nicolás, a veces siento que estamos corriendo constantemente», confesó mientras organizaba los documentos. Entre el trabajo, Sofía, mamá, el nuevo bebé, ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos una conversación que no fuera sobre horarios, dinero o trabajo? Anoche, cuando hablamos sobre nombres para el bebé. Eso también era logística familiar, se rió. Me refiero a hablar de nosotros, de nuestros sueños, de lo que queremos hacer cuando los niños crezcan. Nicolás se sentó a su lado. ¿Te arrepentís de cómo resultaron las cosas? Jamás. Pero a veces extraño cuando éramos solo tú y yo, tomando café en la cocina y hablando de contratos. ¿Sabés qué extraño yo? ¿Qué? Nada. No extraño nada, porque cada etapa ha sido mejor que la anterior. Era cierto, pero también era una simplificación. La realidad era que ambos extrañaban la intimidad y la tranquilidad de los primeros tiempos de su relación, pero habían aprendido a encontrar momentos de conexión en medio del caos. Elena se acercó con Sofía de la mano. «Mija, voy a llevar a la niña al parque un ratito. Necesita correr y ustedes necesitan hablar de adultos». Cuando se fueron, Lucía y Nicolás se quedaron solos por primera vez en semanas. «¿En qué estás pensando?», preguntó él. «En que hace 5 años yo estaba limpiando tu casa y organizando tu caja fuerte,
preguntándome si alguna vez volvería a trabajar en mi profesión. Lucía miró por la ventana hacia el puerto de Buenos Aires. Y ahora tengo mi propia área en tu empresa. Estamos esperando nuestro segundo hijo, y empresarios de toda Latinoamérica me piden asesoría. ¿Te parece real? A veces no, pero lo que más me gusta es que no es perfecto. ¿Cómo que no es perfecto? Seguimos lidiando con los comentarios de la gente sobre nuestra diferencia de nacionalidades. Mamá necesita cuidados cada vez más costosos. A veces llegamos tan cansados a casa que cenamos viendo televisión sin hablarnos. Sofía hace berrinches cuando no le prestamos suficiente atención. Tus padres siguen siendo educados conmigo, pero nunca me van a ver como realmente una más de la familia. ¿Y eso te parece bueno? Me parece real. Los cuentos de hadas terminan con «y vivieron felices para siempre». Pero la vida real es levantarse todos los días y elegir construir algo juntos, aunque sea difícil. Nicolás la besó suavemente. ¿Sabes qué me dijo mi papá ayer? ¿Qué? Que eres la mejor inversión que he hecho en mi vida. ¿Te dijo eso? Sí, pero yo le dije que se equivocaba. ¿Por qué? Porque no eres una inversión, eres mi compañera de vida. Sofía regresó corriendo del parque con Elena detrás, jadeando un poco por el esfuerzo. Mami, vi un perro igual al de la tía Carmen. ¿En serio, mi amor? Sí. Y le dije a abuela Elena que cuando sea grande quiero ser como vos. ¿Como yo? Sí, quiero trabajar con números y ayudar a papi con la empresa, pero también quiero tener una casa bonita y una familia grande. Lucía abrazó a su hija, pensando en todas las veces que se había preguntado si estaba tomando las decisiones correctas. Tal vez la respuesta estaba en los ojos de Sofía, una niña que crecía viendo a su madre trabajar, luchar y construir una vida digna día a día. Mientras recogían las cosas para irse a casa, Lucía miró una vez más por la ventana hacia el puerto de Buenos Aires, donde todo había comenzado. No era la historia de amor perfecta que aparece en las películas, pero era su historia, real, complicada, hermosa e imperfecta. Y eso, pensó mientras sentía las pataditas del bebé en su vientre, era mucho mejor que cualquier cuento de hadas. ¿Qué te pareció la historia de Nicolás y Lucía? Déjanos tus comentarios abajo. En una escala del 0 al 10, ¿cómo calificarías esta historia? Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias.